de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde nuestros estudios centrales en Bogotá, en la capital de Colombia. No olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver aparte, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida hoy a los invitados de Club de Prensa. En primer lugar, Fabio Sánchez, profesor de la Escuela de Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda de esta ciudad. Fabio, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Está también con nosotros Samuel Hoyos, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático aquí en Colombia. Bienvenido también a esta casa. Juan Carlos, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Y Francisco Miranda, analista y periodista colombiano. Bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Saludo a la mesa y a toda la audiencia. Y quiero empezar con Francisco, justamente. La noticia en todos los titulares de la prensa mundial está en Holanda. Hubo elecciones ayer, elecciones generales para escoger a quienes van a ocupar los 150 escaños del Parlamento holandés. El primer ministro hasta ahora ha sido Mark Rutte, un hombre liberal de derecha, según describe mucha gente, pero los ojos estaban puestos sobre Geert Wilders, un hombre llamado el Mozart holandés por algunos por su parecido físico con Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso compositor, pero también lo habían bautizado el Trump holandés porque es un hombre que está contra el Corán, contra el Islam, está a favor de que Holanda se retire de la Unión Europea. Un país, Holanda, que fue de los 6 fundadores de la Unión y que tiene la quinta economía de la llamada eurozona. Bueno, ¿qué pasó en las elecciones? Hubo una participación del 82%, que fue muy alta, y de los 150 escaños, el partido del actual primer ministro de Mark Rutte obtuvo 33, es decir, el 21,2% de los votos. Y Geert Wilders logró 20 escaños. Había gente que pensaba que iba a obtener una votación mayor. Después vienen otros partidos, como los cristianodemócratas, con 19 escaños. Eran importantes estas elecciones, además, porque son como un anticipo de las elecciones presidenciales francesas, cuya primera vuelta será el 23 de abril y la segunda, si se requiere, el 7 de mayo, y también un abrebocas de las elecciones en Alemania el 24 de septiembre. En Francia se habla mucho de Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, que también quiere retirar al país de la Unión Europea. Pero la pregunta en lo que tiene que ver con Holanda es: ¿fue derrotado el populismo xenófobo, como ha dicho el señor Mark Rutte, el primer ministro? ¿Fue derrotado Wilders, que encarnaba ese tipo de populismo? Aquí hay que diferenciar, Juan Carlos, entre una instantánea y una película. La instantánea es hoy. Había un temor del triunfo de Wilders y su Partido por la Libertad. Claramente las encuestas proyectaban un triunfo mayor de Wilders, pero nunca estuvo, dado el sistema de representación proporcional y los numerosos partidos que se encuentran en Holanda, jamás hubo un real peligro de que Wilders pudiera tener la mayoría, porque el resto de los partidos se iba a negar, y se negaron públicamente a hacer cualquier coalición de gobierno. Recordemos que en el sistema parlamentario pues se requiere la mayoría simple, al menos en Holanda, para poder conformar gobierno. Entonces, en la instantánea, gana Rutte, pierde Wilders o no llega sube escaños, subió tal vez unos 5 o 6 escaños, pero en la película nada ha cambiado. Me explico. El crecimiento de los partidos populistas en Europa, en la Europa del Sur, España, Grecia, en Italia, en la Europa rica del norte, anglosajona, Inglaterra, Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, Austria, inclusive la derecha dura de Alemania, sigue su camino. Siguen subiendo los votos en las elecciones, siguen respondiendo a ciertas necesidades del electorado y ciertas emociones del electorado europeo en los diferentes países, siguen atacando el proyecto de la Unión Europea, siguen atacando la política migratoria, siguen pidiendo que sus países salgan de la Unión Europea, siguen criticando y generando unas alternativas mucho más duras a un modelo socialdemócrata liberal que califican de posguerra, al cual han criticado y siguen minando. Entonces yo creo que en la película el populismo europeo sigue dando unas respuestas a unas necesidades de un porcentaje del electorado europeo que esta elección no cambió.
en la fotografía instantánea, claramente Mark Rutte formará un gobierno de 6 partidos. Sí. Todos contra Wilders. Entonces no nos extrañe que en las próximas elecciones otra vez Wilders sea el candidato a derrotar. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Samuel Hoyos? Pues acá hay el triunfo es para Europa y para el mundo, para la democracia liberal. Se derrota a la extrema derecha y al populismo pues, que representa Wilders, pero también la izquierda ha perdido escaños. Ahora, no obstante que Wilders haya perdido, aumentaron 5 escaños en el Parlamento, es decir, hay un crecimiento del sentimiento populista y nacionalista que él representa. Lo que yo no estoy seguro es si Rutte no necesita el partido de Wilders para gobernar. Es decir, tiene que formar una coalición de gobierno y necesita una mayoría en el Parlamento que no la tiene Rutte. Hay que ver si tendrá que acudir después al partido de Wilders para tener gobernabilidad en Holanda y poder permanecer los 4 años en el poder. Pero es una buena noticia para Europa porque después del Brexit, después de los anuncios de Le Pen, que Holanda decida permanecer en el proyecto europeísta, pues es una buena noticia. A propósito de lo que mencionaban aquí Samuel Hoyos y Francisco Miranda, y se lo pregunto a Fabio Sánchez y por supuesto a todos a los otros 2 invitados, el periódico The New York Times trae hoy un editorial muy interesante, donde dice que de pronto aquí no ha sido derrotado del todo el populismo, pero sobre todo menciona un fenómeno que es la proliferación de partidos políticos. Holanda tiene 17 millones de habitantes y tiene 28 partidos políticos. Los que lograron votos para el Parlamento son 13. Y dice cómo en 1986 3 partidos tenían el 85% de los votos. Hoy en día ese porcentaje es mucho menor. Hay una gran fragmentación de la política. Y no solo en Holanda, pasa en España, donde por mucho tiempo eran pues, siempre el Partido Popular de derechas y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE de izquierdas, y estaba Izquierda Unida, pero ahora está Podemos y qué sé yo. Pasa en Francia, donde por primera vez desde los años 60 ninguno de los 2 candidatos que según las encuestas llegarán a segunda vuelta forman parte ni del Partido Conservador, el Partido Tradicional y el Partido Socialista. La señora Le Pen es del Frente Nacional, Emmanuel Macron era socialista y ahora es un hombre de centro-izquierda. Y pasa en muchas otras partes. En Alemania hay partidos nuevos, incluso aquí en Colombia tenemos una proliferación de partidos. ¿Es eso perjudicial para la democracia? Porque históricamente esto desde la Revolución Francesa se hablaba de los de izquierda y la derecha por el lugar donde estaban sentados en el hemiciclo. ¿Es eso perjudicial? Hasta cierto punto puede ser perjudicial, pero también obedece a una opinión pública cada vez más ambiciosa, más informada, pero también confundida, que busca respuestas más interesantes, que busca soluciones más prácticas y efectivas de los decisores políticos. Y esos partidos también en ocasiones son una patología, pero también con los que buscan sancionar a los partidos tradicionales, que no han podido dar respuesta a una cantidad de problemas, de pobreza, educación, desarrollo históricamente, ahora más de protección y seguridad en la Unión Europea en este caso. Esta derrota del señor Wilders también demuestra que hay unas preferencias de una gran clase media educada en Holanda en específico, que tuvo mucho temor y que tiene un espejo muy delicado que es el Brexit, una cantidad de pérdidas en términos comerciales, políticos, culturales, que ha perdido Gran Bretaña al salir de la Unión Europea. Y otra cosa que debemos también tener en cuenta es que la Unión Europea es muy nueva. Con Maastricht en el 92 es que nace y empieza a morir. Es un proyecto político muy interesante, de largo aliento, apoyado por los Estados Unidos. Y obviamente, como decía un autor hace algunos años, Europa quería cambiar al mundo y el mundo es el que está cambiando a Europa. ¿Es bueno o malo que haya proliferación de partidos, Samuel Hoyos, en general? Yo creo que las democracias más sólidas tienden hacia el bipartidismo. El multipartidismo lo que hace es que los partidos se conviertan simplemente en vehículos electorales para llegar al poder, pero no representan ideológicamente a una parte de la sociedad. Y eso, digamos, se termina convirtiendo en un caldo de cultivo para el populismo. Yo soy más de la tesis que es mejor menos partidos, más sólidos, que tengan coherencia ideológica y programática y que el ciudadano pueda identificarse con ellos más allá de las personas. El multipartidismo lo que hace es promocionar caudillismos, promocionar el populismo. Pacho Miranda, un minuto.
si se volvió multipartidista Gran Bretaña, que cuando yo estudié ciencia política era el ejemplo del bipartidismo con el partido conservador y con el partido laborista. Si se volvió multipartidista siguiendo fracturas o ejes regionales, ejes sociales y económicos, ejes identitarios, pues eso que pasó en Gran Bretaña en los últimos 20 años es lo que ha pasado en Europa, lo que se repite en diferentes partes de Europa. Los votantes ya no se sienten interpretados por esa doble lectura entre liberales y conservadores que también se dio en Europa y que de alguna manera Estados Unidos lo sigue manteniendo porque sus partidos son capaces de absorber los outsiders, inclusive outsiders tan outsiders como Donald Trump. Europa no ha podido probarlo. Entonces, la fragmentación para mí es la consecuencia de cómo el proyecto europeísta se encuentra fracturado por identidad, por economía, por diversidad social, por más interesante y positivo, sobre todo porque el proyecto europeísta nació de la paz, que eso no nos puede olvidar, nació de la idea de que no se podía volver a repetir que Europa se matara a sí misma por los últimos 1000 años. Entonces es complicado y seguramente atrae el interés de todos aquí en la mesa ver cómo ese proyecto, nacido de la paz de la Segunda Guerra Mundial, hoy se encuentra retado por estas fuerzas tan difíciles. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay un artículo en el diario The New York Times de Max Fischer, Fabio, titulado Los 4 desafíos de Europa. Esto a propósito también de las elecciones en Holanda que tuvieron lugar ayer. Y dice el señor Fischer que los 4 desafíos son: el primero, la extrema derecha en los Países Bajos. En Holanda ya se produjeron estas elecciones y no sacó una votación tan alta el señor Wilders, aunque es verdad que aumentó en un número de escaños, ¿no? Sigue siendo un reto. Segundo, la pelea entre Turquía y Europa. Turquía quiere formar parte de la Unión Europea, está en Europa por Estambul, la mitad de la ciudad está en territorio europeo, y además el señor Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, ha tenido problemas con algunos líderes europeos, ha enviado a algunos ministros a pronunciar discursos a favor de un referendo en donde él quiere conseguir más poderes, se quiere consolidar el poder presidencialista, y justamente en Holanda el señor Mark Rutte, el primer ministro, impidió que los ministros turcos pronunciaran discursos ahí, encabezaran unos mítines. Tercer desafío, el Brexit. El Reino Unido se salió de la Unión Europea. Esta misma mañana la reina Isabel sancionó la ley por la cual el Reino Unido se sale, y habrá que ver cómo se implementa eso. Y 4, las dudas de Escocia e Irlanda del Norte. Escocia, por ejemplo, su primera ministra Nicola Sturgeon dijo que quiere convocar otro referendo para ver si Escocia se independiza del Reino Unido y deja atrás a la Gran Bretaña, a Gales y a la provincia británica de Irlanda del Norte. ¿Son estos los desafíos reales de la Unión? ¿Está muy en peligro la Unión Europea? Hacen parte de los desafíos que enfrenta la Unión Europea como proyecto político, como organización internacional que ha tratado de establecer una agenda política, que ha tratado de promover la paz, la seguridad, pero también son representaciones del nacionalismo, del revisionismo histórico. Fueron las causas de la Primera Guerra Mundial y fueron causas que después también facilitaron la llegada del nacionalsocialismo en Alemania. Entonces yo creo que esta nueva generación de europeos está un poco confundida, están golpeados por la crisis económica, están golpeados por la avalancha de migración, de una migración que no ha sido muy positiva, por los problemas que se han presentado en el Magreb, por los problemas que ha tenido el conflicto en Siria. Por lo tanto, yo creo que tienen una multiplicidad de problemas que tienen que resolver y tal vez no tienen los políticos con la madurez necesaria en este momento. Ya vemos a la señora Merkel con mucha fatiga en ese momento, el periodo Sarkozy fue muy corto, con algunos problemas graves dentro de la propia Unión Europea. Por lo tanto, no, es una Europa en la que no tiene de pronto el grupo de políticos en este momento a la cabeza necesarios para resolver esa cantidad de asuntos pendientes. Yo coincido en lo que han dicho Fabio y Francisco. La Unión Europea es un proyecto consolidado alrededor de la paz, que hoy está en riesgo de desintegrarse por los populismos, por los nacionalismos. La Unión Europea nace a partir del Tratado del Carbón y del Acero, la CECA, entre Francia y Alemania, que eran los grandes productores de materias primas para la industria pesada, para la industria armamentista, y hacen este tratado para que nunca vuelva a haber una guerra entre ellos. Ahora está en riesgo. Sale el Reino Unido, en Francia Marine Le Pen amenaza con salirse, pero si se desintegra la Unión Europea, pues eso sería catastrófico para el resto del mundo. Incluso los impactos políticos y económicos
que eso trae. Ahora Escocia amenaza con separarse del Reino Unido tras la salida de la Unión Europea, pero Europa no los puede recibir. ¿Por qué? Porque si recibe a Escocia y admite que se separe del Reino Unido, después Cataluña va a querer salirse de España. Después habrá regiones de países que han sido recientemente formados, que eran estados, ciudades-estados, que se puede terminar descomponiendo esto. Es decir, Europa no puede permitir que se vaya fragmentando, es decir, tampoco puede admitir a Escocia sin el Reino Unido en el proyecto europeo. Francisco Miranda. Coincido con las intervenciones de Fabio y de Samuel en eso. Yo solo añadiría una cosa. Tal vez para mí uno de los factores más amenazantes de la Unión Europea hoy es Rusia. Siempre ha sido Rusia. Desde que Rusia se volvió un imperio y se modernizó hace 200 o 300 años, las relaciones entre Rusia y Europa Occidental han sido tan tensionantes que Rusia participó y fue clave en la Segunda Guerra Mundial para combatir el nazismo, pero al final construyó, digamos, esa esfera bautizada también por Winston Churchill como la cortina de hierro. Y en el proyecto de reconstrucción imperial, por decirlo de alguna manera, de Vladimir Putin en Rusia está atacar esas esferas que ya se movió hacia Ucrania. Y entonces atacar la OTAN, debilitar la fuerza política de la Unión Europea para poder proyectar, digamos, una esfera geopolítica de Rusia sobre Europa Oriental, que llegue hasta Alemania. Entonces, me parece que sumaría yo Rusia, que se encuentra en estos momentos en una situación muy cercana a Donald Trump, quien también ha atacado a la OTAN, un factor desestabilizador. Si a eso le sumamos las tecnologías, ya se habla de que Rusia se encuentra amenazando tecnológicamente las elecciones en Alemania, que se encuentra amenazando tecnológicamente las elecciones en otros países europeos, vemos entonces que es un factor que yo añadiría dentro de esa lista. Vea, el proyecto de Robert Schuman y de Konrad Adenauer, que ahora corre riesgo. Yo tengo fe en que el mercado sea un factor de unión para Europa mucho más fuerte que los políticos, que son un factor de desintegración. El mercado dio lugar a la Unión Europea, sí, y ojalá el mercado sea quien los mantenga unidos. Así que ellos van a ser más fuertes que los populismos. La economía resulta siendo un mecanismo más poderoso que los discursos políticos. Cambio de asunto, Fabio Sánchez, para ir a hablar de Donald Trump. Hemos hablado del señor Trump hoy y ayer le pasó algo al presidente de Estados Unidos, y es que el pasado 6 de marzo expidió una segunda medida, orden ejecutiva, para prohibir la entrada a Estados Unidos por un tiempo, en este caso a ciudadanos de 6 países, en su mayoría con población musulmana: Irán, Libia, Somalia, Yemen, Siria y Sudán. Bueno, pues el juez Derrick Watson de Hawái dijo que esto produciría un daño irreparable a Hawái, que es una orden injusta, y la bloqueó, la suspendió, la congeló. Será la justicia la que le ponga el tate quieto, como dicen muchas personas, al señor Donald Trump, porque es la segunda vez que un juez le bloquea esta orden ejecutiva. Por supuesto, y además es parte del pilar del juego democrático en los Estados Unidos. El presidente tiene poderes, y tiene poderes muy fuertes en el caso de conflictos, para la agenda doméstica, pero también son salvaguardas la potestad de los jueces en el juego político interno de los Estados Unidos. Y yo creo que le hace mucho bien a un país que es formado por migraciones y el cual parte de su potencial se basa en ello. Entonces, estamos empezando a develar, a quitarle, a abrir la caja de Pandora de todas las inconsistencias y las dificultades que va a tener el presidente Trump con todas las promesas que hizo tan radicales y que no va a poder cumplir. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 40 segundos. El World Economic Forum, el foro de Davos, publica una lista, un estudio de las ciudades en donde más se ha reducido el número de vehículos, de automóviles, de carros, entre 2010 y 2015. Primer puesto para Boston, tiene un 9% menos. El segundo para Osaka, en el Japón, que tiene un 7% menos. Después vienen Roma y la Tesalónica, una ciudad alemana, Florencia, Valencia en España y Nápoles en Italia. Todo ello porque la gente se está yendo a vivir a los centros de las ciudades, porque hay mejores sistemas de transporte y porque hay más bicicletas. ¿Qué le llama la atención de esta lista en 10 segundos, Pacho Miranda? Yo añadiría, para entender no solo el cambio urbanístico de los centros, Juan Carlos, sino la tecnología.
el Uber y los sistemas de petición de transporte usando el teléfono celular también han colaborado en esas ciudades, especialmente las ciudades norteamericanas, a disminuir ese número de carros. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.